En este video te voy a estar mostrando el cultivo del azafrán desde que hicimos la primera siembra hasta que cosechamos hace unos días atrás las primeras flores. Y vamos a ver un punto muy importante de las causas por las cuales el azafrán no está floreciendo. Lo vas a cultivar y vas a ver que las flores no aparecen. El peso ideal que tiene que tener el bulbo para la floración. ¿Qué tratamiento térmico hay que hacerle a los bulbos para que en el otoño estén dando las primeras flores? Cuando vas a comprar los bulbos de azafrán, siempre es conveniente elegir los más grandes porque van a ser mejor para la etapa de floración, y los chiquititos que los tengo hacia acá atrás los voy a estar usando para el engorde. Para que un bulbo de azafrán nos esté floreciendo, tenemos que estar hablando de bulbos que estén pesando aproximadamente entre 9-8 gramos, porque esto nos va a estar dando una señal que el bulbo se encuentra maduro. Pero otro punto importante, al momento de hacer la compra, tenés que fijarte a nivel del bulbo que tienen todas estas hojas que lo recubren y están muy bien desarrolladas. Fíjate que si lo mirás por abajo están secas, le puede quedar por ahí tal vez un poquito de tierra, pero siempre las hojas van a ser brillantes y de color marrón. Cuando estamos en presencia de este tipo de bulbos, esos son los que te aconsejo que compres. Pero por ejemplo, por ahí tal vez, si te encontrás con bulbos de este tipo, que no ves ninguna hoja que lo esté recubriendo, acá ya estaría pensando que este bulbo no fue bien tratado al final del cultivo, y esto se debe a que como no tiene estas hojas protectoras, a nosotros nos está diciendo enseguida que este bulbo pasó por exceso de humedad, lo pudo atacar algún tipo de hongo y le come toda esa hoja. Entonces, esto es señal que este bulbo tuvo algún problema en esa etapa final, o por ahí tal vez cuando lo estuvieron guardando y no cumplió con las condiciones óptimas para que se conserve toda esta hoja protectora. Y me refiero a un exceso de humedad. Ya tenemos un bulbo de buen tamaño que está pesando alrededor de unos 9-8 gramos. Lo sembramos y vamos a ver qué pasa el tiempo y este bulbo no larga flores, sino que vamos a estar teniendo hojas, y cuando estemos haciendo la cosecha de bulbo nos vamos a encontrar con muchos bulbos chiquititos, pero nunca vamos a estar teniendo la flor. Y lo vamos a ver más adelante, una vez que hagamos la cosecha de bulbo, porque te voy a explicar bien el paso a paso cómo hacer este tratamiento de temperatura, porque este es uno de los secretos principales para que el azafrán esté floreciendo. Ahora te voy a pasar a mostrar la siembra. La voy a hacer en una maceta, pero también la podés estar haciendo directamente en una parte de tu huerta, y te voy a dar los consejos que hay que tener en cuenta porque es un bulbo que no le gusta el exceso de agua. Cuando te llegan los bulbos a casa, separalos por tamaños. A los más grandes los pones de un lado, los más chiquititos por otro lado. De esta forma, estos son los que tienen más posibilidades de entrar a la floración, y estos otros los vamos a dejar aparte para hacer el engorde. Es muy importante la ubicación del bulbo al momento de estar sembrándolos. Porque, por ejemplo, si yo este bulbo hago la perforación y lo dejo que caiga de cualquier forma, y llegó a caer, por ejemplo, con los brotes hacia abajo, y acá porque se ven bien, pero por ejemplo, imagínate este otro, que es mucho más chiquitito y tiene un brote muy chiquito, y el bulbo quedó puesto de esta forma. Ponele que tenemos acá la tierra y el bulbo quedó con este brote puesto así para abajo. ¿Qué va a estar pasando acá? Y lo voy a sacar para mostrarte. Este brote va a empezar a usar la energía del bulbo para intentar darse la vuelta, y si tiene mucha tierra por arriba, va a agotar toda la energía del bulbo en tratar de salir. Y si no llega a salir nunca, este bulbo se termina muriendo por agotamiento de energía, y encima este brote que no llegó a fotosintetizar hace que todo este bulbo se esté muriendo. Entonces, es importante, y te lo voy a mostrar con este caso, por ejemplo, que si bien esta parte de abajo es donde van a empezar a aparecer las raíces y siempre se pone hacia abajo, pero mira este bulbo. Tenemos la zona donde van a salir las raíces y los brotes van hacia arriba. Entonces, la recomendación para hacer la siembra en este, siempre tenemos que darle prioridad al brote. Y en segunda prioridad va a ser la parte de la zona donde van a estar saliendo las raíces. Entonces, a este bulbo yo lo pondría de esta forma, que llegue la tierra acá primero, pero que los brotes estén lo más cercano a salir de la tierra. Porque toda la energía del bulbo va a ser usada por los brotes para intentar llegar a la luz solar, y una vez que el brote llegó a la luz, ahí ya se encargan las hojas de traer la nueva energía. Usé la maceta de barro y fue donde primero estuvieron floreciendo estos azafranes, porque durante toda la época del año permite que se evapore más fácil el agua del sustrato. Y fíjate cómo va quedando a medida que avanza el cultivo,
todo el sustrato bien árido, por así decirlo, y la planta anda súper bien. Acá ya tenemos, fíjate la cantidad de plantas nuevas que está alargando este bulbo, y esto vamos a hacerlo ahora. Para el fondo de la maceta, donde tenemos esta perforación, voy a usar lufa para que no se me vaya el sustrato, porque es un sustrato bien suelto, que en este caso es tierra negra, y para darle esa porosidad que necesita, le voy a estar agregando perlita. Puede ser también una arena gruesa, porque acá el objetivo es que el sustrato quede bien suelto para que el bulbo pueda estar creciendo, y también para que estas raíces, las más gruesas, puedan reubicar los nuevos bulbos cuando estén saliendo. Quedó bien suelto. Lleno la maceta. Aproximadamente unos 10 a 15 centímetros hacia abajo voy a empezar a poner los bulbos. Y como esta es una maceta más chiquita, voy a poner dos. Vamos con este. Tenemos la parte donde van a salir las raíces y los brotes hacia arriba. Entonces, lo voy a poner de costado para que sea más fácil salir. Y este otro lo mismo, de costado. En este caso, si querés hacer que esto acelere un poquito más, podés dejarlo de esta forma, con los brotes que queden ahí asomando, y a medida que vaya creciendo la planta, terminas de completarlo con el sustrato. Como es una tierra bien suelta, van a salir muy fácil. Después de haber hecho la siembra, con un riego de esta forma no nos va a estar sirviendo. Vamos a tener que hacer un buen riego, porque queremos que todo el sustrato que esté alrededor del bulbo se termine reubicando. Fíjate cómo el agua se va bien rápido, porque si cuando pusimos el bulbo nos llegó a quedar algún espacio de aire entre el sustrato y el bulbo, cuando estén saliendo las raíces se van a terminar deshidratando y se mueren. Y en el caso, por ejemplo, que lo quieras hacer directamente en tu huerta, haces unos surcos de aproximadamente unos 15 centímetros de profundidad, que la tierra esté bien removida y que no haya ningún cascote. Y este es el momento justo para estar poniéndole alguna materia orgánica compostada, el compost maduro, para que actúe como fertilizante durante todo el proceso del cultivo. Ubicás los bulbos, siempre el brote para arriba, y le vas poniendo la tierra para ayudarlos a que queden bien en contacto. Una vez que terminas de ponerlos, viene el riego y el bulbo empieza a crecer. Ya el bulbo está puesto en la tierra, empezó a alargar las raíces y las hojas, pero junto con las hojas, esta planta nos empieza a dar los pimpollos. Y en este caso, esta fue la primera flor que tuvimos este año. La dejé que abra totalmente para poder mostrarte todos los detalles. A nivel central vamos a encontrar las anteras, que son de color amarillo, pero por adentro nos vamos a encontrar con el estigma, que está dividido en 3 partes, y este es el famoso oro rojo que estamos buscando en el cultivo del azafrán. Vamos a ver más adelante, en el momento de la cosecha, que es recomendable que la flor esté cerrada y que no se abra. Y esto es principalmente para que los rayos del sol no le estén dando directamente sobre el estigma, porque puede llegar a cambiar un poco el sabor y la coloración, pero a su vez para que no se esté contaminando con granos de polen o con tierra, porque el objetivo nuestro es tratar de tener este estigma lo más limpio posible y deshidratarlo. Ya hicimos la cosecha de otoño de todas estas flores y ahora empieza la época de fin de otoño y el invierno. La temperatura empieza a bajar, pero ahora nos tenemos que centrar en el cultivo del azafrán como una planta de hoja. Y es muy importante que estas hojas tengan un buen desarrollo, porque van a ser la fuente de energía que va a captar el sol para hacer la fotosíntesis y engordar nuevos bulbos. Más que nada, queremos tener bulbos de buen tamaño para el año siguiente y que se estén cargando de flores. Pero no solamente nos va a importar este bulbo que nos va a dar la flor, sino que alrededor de los bulbos grandes, cuando estemos cosechando, nos vamos a encontrar con un montón de bulbos chiquititos, y esto está muy bueno porque es una forma de empezar a reproducir el azafrán. Y en el invierno no necesitamos tener una excesiva humedad a nivel del suelo porque puede pudrir estos bulbos. Entonces, anda mirando y controlando con las lluvias que puedas llegar a tener en esta época del año. Si llovió, no vas a estar regando. Y siempre es conveniente que el sustrato lo sientas seco entre riego y riego
para no dejar exceso de agua y que pueda estar pudriendo las plantas a futuro. Va terminando el invierno y tenemos estas plantas llenas de hojas. Algunas se empiezan a poner de color amarillo cuando entramos a la primavera. Y este ya es el punto en donde los bulbos empiezan a madurar. Toda la energía que tienen las hojas, no solamente la que viene por medio de la fotosíntesis, va a pasar a los bulbos, sino que la energía acumulada en las mismas hojas también se va a traslocar, va a pasar a cada uno de estos bulbos para terminar de engordarlos. En el caso que sean bulbos grandes, ya lo vamos a tener desarrollados, y en el caso de los bulbos chiquitos, los vamos a tener que engordar para más adelante. Y te cuento un dato curioso del azafrán. Cuando el bulbo se va desarrollando, va a alargar dos tipos de raíces. Unas que van a ser unas raíces adventicias, así en forma de cabellera, son las que se van a dedicar a absorber el agua con los nutrientes, pero después el azafrán sabe tener una raíz que es un poquito más gruesa, y con un poquito digo bastante más gruesa, y si el bulbo, por ejemplo, quedó muy cerca del nivel de la tierra, estas raíces gruesas van a hacer que los nuevos bulbos no solamente los empuja un poquito más para abajo, para tratar de ubicarlos en una mejor posición, sino que también va a ayudar a que los bulbos hijos se vayan corriendo del bulbo principal. Es una forma de la planta de ir colonizando los distintos ambientes, y como es un sustrato que es bastante suelto, esta raíz va a ir empujando para las distintas direcciones los nuevos bulbos. Y durante toda esta época, la planta va a necesitar un riego que sea más frecuente porque tenemos mucha cantidad de hojas y la temperatura empezó a aumentar. Entonces la planta va a necesitar más agua de la tierra para mover esta energía a los bulbos. Esta primavera va a ir avanzando, las hojas se van a empezar a poner de color amarillo y estamos justo en el momento de empezar la cosecha de los bulbos. Podés hacer la cosecha cuando la hoja la ves de color amarillo y las vas a colgar hasta que veas que se terminó de secar. Después vas a cortar los bulbos y lo vas a estar guardando. En el caso que quieras dejar que estas hojas se terminen de secar en la tierra, cuando ya veas que la hoja quedó prácticamente seca, vas a escarbar con mucho cuidado porque podés romper los bulbos y de esta forma cosechás los bulbos y los vas a estar guardando. Pero por ejemplo, si conseguiste bulbos muy chiquititos, podés dejarlo directamente en el sustrato, en la maceta que tengas, por aproximadamente unos 2 años para que el bulbo empiece a crecer. Pero te vuelvo a repetir acá que es muy importante, y si vas a dejar los bulbos bajo tierra, que el sustrato sea bien permeable y no retenga agua. Porque el bulbo, cuanto más chiquitito es y más agua retiene, es el primero que se va a terminar pudriendo. Si estás en un ambiente árido, que vos veas que no tenés mucha retención de agua, que el clima es bastante caluroso, un clima mediterráneo, que es de donde son originarios estos bulbos, vas a andar muy bien y los vas a poder dejar bajo tierra. Ahí te voy a estar recomendando que le hagas una buena capa de hojas o de algún tipo de paja que tengas ahí, para que de esta forma cuando el sol venga y llegue a la tierra no esté sobrecalentando los bulbos. Y a estos no los estuve cosechando, sino que quedaron todo el año bajo tierra, pero la maceta la pude estar corriendo para evitar el exceso de agua de las lluvias. Son los primeros que estuvieron floreciendo. Y cuando ya tenemos todos los bulbos que los cosechamos, en la naturaleza, como son originarios de un clima mediterráneo, durante todo el verano van a estar expuestos bajo tierra en estado natural a una temperatura de unos 28-29 grados, y es importante que a este ciclo de calor lo estemos imitando nosotros con nuestros bulbos. En este clima mediterráneo vamos a ver que el sol va a llegar a la tierra, la va a calentar, pero principalmente la va a mantener en esas condiciones durante toda la etapa del verano, para que el bulbo cuando llegue el otoño esté floreciendo. Y durante los primeros 3 meses del verano, el bulbo va a tener que estar guardado en un lugar que se mantenga aproximadamente a unos 28 grados por 3 meses antes de la plantación directa en la tierra. Y esto es muy importante, mantener constante esta temperatura, porque si nos vamos a temperaturas muy altas o muy bajas, va a hacer que no tengamos floración para otoño. Y este es el mayor secreto para el cultivo del azafrán. Empezamos a llegar al otoño con esta floración que te contaba antes, y es importante hacer la cosecha a la mañana temprano antes que la flor se haya abierto, porque no vamos a querer que este estigma esté expuesto a los rayos del sol, que esté expuesto también al polen o al polvo que pueda estar dando vuelta en el ambiente.
A esta flor la dejé que se abra para que la puedas estar viendo, pero en realidad la cosecha se hace cuando la flor está cerrada, en pimpollo, para sacarle el estigma. Y acá tenemos las anteras bien amarillas y esta partecita de acá que se cosecha desde acá abajo, que es el estigma que está ramificado en 3 partes. Una vez que hiciste la cosecha de los estigmas, hay que deshidratarlo en el mismo momento que estuviste haciendo la cosecha. Si a la mañana cosechaste los pimpollos, le sacás el estigma y lo vamos a deshidratar para que pierdan un 80% del peso. Y a esto lo podés estar haciendo directamente en el horno en casa, lo pones al mínimo, con la puerta abierta y pones todos los estigmas arriba de una placa para que empiecen a deshidratarse. Aproximadamente unos 4 o 5 minutos y los tenés que ir mirando porque vamos a estar buscando un estigma deshidratado pero que esté flexible cuando vos lo movés con la mano. Si por algún motivo te fijaste y al moverlo al estigma ves que se quiebra, es porque se pasó del proceso de deshidratado. Entonces para la próxima vez trata de sacarle unos 2 minutos más o menos para lograr tener ese estigma flexible pero que esté deshidratado. Y como detalle final, si las plantas ya las tenés todas en pimpollo y no podés estar haciendo ese mismo día la cosecha del estigma, cortás los pimpollos, los metés en una cajita de cartón, en la heladera, justamente en la parte donde guardás todas las verduras como puede ser la lechuga, y cuando llegás a casa, haces la cosecha del estigma y los vas a pasar a deshidratar. Siempre acordate que se cosecha la flor a la mañana en el estado de pimpollo, se saca el estigma lo más rápido posible y lo mejor de todo y lo más recomendable es ir a deshidratarlo. Y una vez que lográs tener este estigma, que ya lo tenés deshidratado y que es flexible, la buena noticia es que lo vas a poder estar guardando en un lugar que sea oscuro, que esté seco y que esté fresco por aproximadamente 3 años. Espero que el video de hoy te haya gustado, que se lo compartas a tus amigas, a tus amigos, que todos cultivemos azafrán y dentro de muy poquito nos estamos viendo con otro video más, con mucha más biología botánica aplicada en tus plantas. ¡Chau!